En la alcaldía Coyoacán, circundado por las grandes avenidas de la Ciudad de México, se encuentra uno de los pueblos originarios que han pervivido con el paso del tiempo. Entre calles empedradas, plazas centenarias y antiguas edificaciones, se erige el pueblo de los reyes Hueytlilac. Aquí late el pulso de una comunidad que ha sabido preservar sus tradiciones y forjar su identidad a través de los avatares de la historia. Sus orígenes se remontan a la época prehispánica, cuando esta tierra fértil permitió el surgimiento de asentamientos indígenas que florecieron en las orillas del lago de Xochimilco. Tras la devastadora erupción del volcán Xitle a principios de nuestra era, la orografía de la región cambió. Es una región muy interesante porque se vio afectada por la erupción del volcán Xitle. Eso generó una serie de cuevas y cavernas y manantiales y flujos subterráneos de agua que son únicos en este país, y además permitió, por el tipo de piedra tan porosa, que hubiera filtraciones y pudiera haber acuíferos en toda esa región. Alrededor de estos recursos acuíferos se fueron conformando pequeños calpulis, núcleos familiares que dieron origen a aldeas y asentamientos dispersos. Estos asentamientos debieron surgir dependientes de los centros de poder regional que se sucedieron entre el epiclásico y el posclásico tardío en época tepaneca. Podemos apreciar que en general la historia del pueblo está muy ligada con sus manantiales, con sus recursos. Y esto pues obviamente viene desde la época prehispánica. El pueblo de los reyes ya tenía una antigüedad mucho mayor desde que nuestros antepasados eran tributarios de los tepanecas. Es probable que el control y el aprovechamiento de este recurso haya moldeado la organización social y territorial del asentamiento desde sus orígenes. 3 calpulis habitaban la zona, cuyos nombres se correspondían con 3 grandes ojos de agua: Hueytlilac, Texomulco y Tetlamaco. Los reyes Hueytlilac adquiere ese nombre a partir de la época de la conquista. Como nosotros sabemos, la mayoría de los pueblos originarios conservan su nombre en náhuatl, pero al mismo tiempo se les añade el nombre de un santo católico para confirmar la nueva religión. Entonces, los reyes Hueytlilac pues viene obviamente de los santos reyes, una devoción que viene junto con los primeros evangelizadores. El nombre del pueblo originario de los reyes Hueytlilac hace homenaje a estos 3 calpulis, transformados en los 3 reyes de Oriente. También el nombre prehispánico hace alusión al principal ojo de agua llamado Hueytlilac, en la Gran Agua Oscura, considerado un lugar ritual de gran importancia. Las comunidades humanas utilizan y conviven con estos recursos, los gestionan, los organizan, se organizan en torno a ellos, pero también los significan y los dotan de significado, se vuelven símbolos, se vuelven parte de su cosmovisión, de su mitología. Estos ojos de agua fueron muy importantes para nosotros, para el pueblo de los reyes, porque irrigaban las grandes milpas que se tenían. Esos ojos, los canales, los acalotes, pues prácticamente bañaban a estas milpas, que es lo que se dedicaba la gente del pueblo de los reyes. A partir del siglo XIV, esta zona estuvo bajo el control del poderoso señorío tepaneca de Azcapotzalco, gobernado por Tezosomoc. Hacia 1428, el hijo de Tezosomoc, Maxtla, fue nombrado tlatoani o gobernante de Coyoacán. Maxtla fue el último tlatoani independiente del señorío tepaneca y se convirtió en una figura clave en la turbulenta historia de la región. La expansión de los mexicas amenazaba el control que los tepanecas habían ejercido sobre Coyoacán y sus valiosos recursos hídricos. Esta situación derivó en una cruenta guerra entre las potencias de la Cuenca de México. Finalmente, en 1430, la Triple Alianza, conformada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, logró someter a Azcapotzalco y derrotar a Maxtla.
Sin embargo, el Tlatoani de Coyoacán se resistió con tenacidad, convirtiéndose en el último gobernante independiente del señorío tepaneca. A partir de entonces, el pueblo de los reyes Hueytlilac, junto a Coyoacán, quedó sujeto a la cabecera de Tlacopan. La figura de Maxtla, último Tlatoani tepaneca de Coyoacán, simboliza la feroz resistencia y el apego a la autonomía que caracterizaron a esta región. Su lucha por conservar el control sobre los recursos hídricos de la zona refleja la importancia no solo estratégica que tenía el acceso al agua en aquella época, sino también ritual. En las crónicas se puede ver cómo esta zona llegaba a abastecer agua a la Ciudad de México, Tenochtitlan. Hacia finales del siglo XV, el Hueytlatoani mexica Ahuitzotl observó que las chinampas y huertos de Tenochtitlan se empezaban a secar por falta de agua. Ante esto, ordenó la construcción del acueducto de Acuecuexco, el cual se alimentaría de las fuentes de aguas dulces de Coyoacán, entre las que se encontraba el manantial de Hueytlilac. Sin embargo, Tzutzumatzin, gobernante de Coyoacán, le advirtió sobre un mal augurio si continuaba con la construcción. Por este motivo, Ahuitzotl lo mandó matar. Tiempo después, concluyeron las obras y se realizaron sacrificios a la diosa Chalchiutlicue antes de poner a funcionar el acueducto. Pero pocos días después, el agua se desbordó e inundó partes de la ciudad. La advertencia que le habían profetizado a Huitzotl resultó ser cierta. Sí, fue una angustia de tal forma que pues relatan que hicieron ritos para sosegarla y trajeron varias piezas de sus deidades, principalmente Tlalocs, que los arrojaron en el agua para evitar esa inundación. La llegada de los españoles en 1519 marcó un parteaguas en la historia de este lugar. Tras la caída de Tenochtitlan, Coyoacán se convirtió en uno de los primeros municipios de la Nueva España y el tlatoani local, bautizado como Juan Guzmán Ixtolinque, quedó a cargo de la villa. Aunque se impusieron nuevas formas de organización, los pueblos indígenas, como los reyes, lograron mantener gran parte de su estructura social y tradiciones. Incluso existen leyendas de que Hernán Cortés se bañaba en los ojos de agua del pueblo. Durante la colonia, el pueblo de los reyes se erigió como un conjunto de pequeñas unidades que conservaban su identidad y autonomía. Mientras la villa de Coyoacán era habitada por españoles, en los Reyes Hueytlilac residía la población indígena, que trabajaba en las haciendas y vendía sus productos en los mercados de la ciudad. A partir de la época colonial se da también este proceso por el cual este pueblo tenía que rendir tributos a la corona a partir justamente de sus recursos, del agua. Fue en el periodo colonial cuando las localidades aledañas al centro de la villa de Coyoacán, como La Concepción, Niño Jesús, Los Reyes, La Candelaria, entre otros, fueron nominando un territorio con los símbolos de la nueva religión. Así, los tres calpulis formaron los Reyes Hueytlilac. Dentro de nuestra parroquia hay un óleo del siglo XVIII en el que justamente podemos ver la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Escogen una tríada sagrada, que en este caso está conformada por los tres Reyes Magos, para que sean cada uno patrono de uno de los barrios. Está relacionado también con los ojos de agua, porque también son tres ojos de agua. Entonces hay una fusión entre la sociedad de las comunidades indígenas con los ojos de agua. En ese tiempo, la devoción a los santos Reyes Magos y otras festividades religiosas se arraigaron profundamente en la comunidad, convirtiéndose en pilares fundamentales de su identidad. Los Reyes es un pueblo cuya identidad se ha definido esencialmente por su ritualidad y porque finalmente se mantiene a partir de la nueva religión que viene con los conquistadores. Entre sus calles se construyó una de las primeras capillas dedicadas a Santiago Apóstol, patrón de los españoles. Hay un barrio más, que es el barrio de Santiago Xochiac,
también tenemos antecedentes importantes porque tenemos que recordar que Hernán Cortés y en general todos los misioneros llegaron a fundar la nueva religión y llegaron amparados por Santiago Apóstol. En agradecimiento por la ayuda que les otorga en la batalla, pues Hernán Cortés decide edificar una capilla en el barrio de Xochiac, que precisamente está dedicada a Santiago. Actualmente, la capilla no está de pie y la imagen del Señor Santiago está venerada en la parroquia de los Reyes. Estas tradiciones perduran hasta hoy, dando vida a un legado cultural que se expresa en celebraciones, rituales y diversas manifestaciones artísticas. Las festividades más grandes es la de los Reyes, que es en enero. Se celebra ahí el 6 de enero y de ahí pues se sigue toda una semana de festividad a los Reyes Magos. Los preparativos comienzan casi un año antes con posadas, misas y otros eventos. La procesión del Vítor es el momento cumbre, recorriendo el pueblo con las imágenes en andas, mientras los vecinos ofrecen comida y bebida. A través de la Comisión de Festejos y las mayordomías, la comunidad organiza y costea estas fiestas, reflejando su arraigo y espíritu de convivencia. Las mayordomías, una institución ancestral aún vigente, son clave en la preservación de las festividades y tradiciones del pueblo. Funcionan mediante un sistema de cargos rotatorios, en el que cada año distintas personas asumen el rol de mayordomos, responsables de organizar y financiar las celebraciones. Adaptándose a los tiempos modernos, en 1996 la mayordomía se convirtió en la Asociación Civil Comisión de Festejos, lo que ha permitido mantener su funcionalidad. Esta estructura refuerza la cohesión social y preserva la memoria colectiva, consolidándose como un pilar de identidad cultural del pueblo. Pero quizás la celebración más emblemática y arraigada en el pueblo de los Reyes sea la del Señor de la Misericordia. La devoción a esta imagen sagrada está entretejida en una leyenda que se remonta a mediados del siglo XVII. Según la tradición oral, la imagen original del Señor de la Misericordia tenía su hogar en la localidad de Zapotitlán de Tláhuac. Pero en algún momento la figura se perdió en la zona de Tasqueña y cuando reapareció, eligió al pueblo de los Reyes como su nuevo y definitivo lugar de residencia, negándose a salir de allí. Van pasando cada uno, los representantes de cada pueblo, a intentar cargar la imagen, pero no lo logran, ninguno logra hacerlo, hasta que pues finalmente llega el pueblo de los Reyes, lo cargan como una pluma, decían nuestros abuelitos, lo cargaron como una pluma y se lo trajeron a la capilla de los Reyes. Entonces a partir de ahí es cuando el Señor de esta forma se entiende que manifestó que Él quería estar aquí, en este pueblo. Más o menos a mediados del siglo XIX, que es cuando estalla la epidemia del cólera. La epidemia llega a Coyoacán y azota a todos los pueblos con una gran mortandad. Entonces, al no encontrar ningún remedio, ningún alivio humano, pues deciden recurrir al Señor de la Misericordia. Viene la gente del pueblo de Joco, que fueron los primeros en solicitar esta visita, y vienen a pedirle a los mayordomos de los Reyes que permitan que el Señor recorra su pueblo para que cure la enfermedad. Entonces, afortunadamente, los mayordomos acceden y a partir de ahí es como empieza esta tradición. La devoción al Señor de la Misericordia une a miles de personas en una celebración que trasciende el pueblo. El ciclo festivo inicia con una peregrinación desde Zapotitlán y continúa con visitas a varias comunidades. Procesiones, mayordomías, gastronomía y artesanías refuerzan los lazos comunitarios y mantienen viva la tradición. Finalmente, el primer domingo de septiembre, el Señor de la Misericordia es recibido con gran pompa y algarabía en el pueblo de los Reyes Hueytlilac.
Las calles se engalanan con arcos florales, tapetes de acerrín y otras creaciones efímeras que expresan la devoción y el talento artístico de la comunidad. Esta celebración, que aglutina a miles de fieles de diferentes barrios y colonias, se ha convertido en un refugio de esperanza, gratitud y devoción que trasciende el ámbito religioso. Y vienen y se congregan aquí para esa celebración. Entonces tenemos alrededor de 10,000 visitantes en el pueblo. Entonces, pues qué más de orgullo recibir con esa emoción. Se continúa la transmisión de la memoria histórica, de la memoria colectiva, del sistema de cargos, y a partir de eso, pues obviamente las familias del pueblo continúan con una identidad. Estas preparaciones, impregnadas de sabores ancestrales, se convierten en protagonistas de las festividades y reafirman los vínculos que unen a la comunidad. Una socialización que se va aprendiendo en la propia práctica, el ser miembro de una familia, el ser miembro de un pueblo dentro de la ciudad, y es algo muy pragmático que lo van aprendiendo en el día a día. Y otro tiene que ver también con la tradición oral, el contar de dónde vienen las familias, cuáles son sus historias, sus anécdotas, sus vivencias. El corazón de este pueblo late también en torno a otros espacios comunitarios, como el Panteón. Y en ese panteón solo se entierran las personas pertenecientes al pueblo. Entonces, Día de Muertos es un lugar en el que tú sabes que vas y ahí vas a visitar a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, a tus tíos, es decir, a toda la familia extensa de la cual pertenece una persona. Entonces, son espacios vivos que están latentes y que están encarnados en la propia vivencia desde el chiquito hasta el más grande. Desde su establecimiento en 1895, la administración y cuidado de este cementerio han estado bajo control de los propios habitantes. El trabajo comunitario para su mantenimiento simboliza la fuerza de la organización vecinal y la conexión de los habitantes a sus raíces. Los tiempos han pasado y en la actualidad el pueblo de Los Reyes ha resistido el crecimiento urbano, a pesar de que la mayoría de los manantiales y terrenos agrícolas desaparecieron. Los más mayores todavía recuerdan. Bellísimo, historia y cultura. Es bonita contarla, pero hay que vivirla. El pisar y ya no ver, sus ojos ya no ven lo que era la naturaleza, la vida. Tierra bendita y sagrada, donde se disfrutaba el oxígeno, se respetaba la tierra, porque de ahí era el alimento. Muchas de las vivencias que cuentan los abuelos de cómo era la vida, es como si uno leyera un libro, historias. Las familias eran muy cordiales, muy amables, no había bardas, había cercas de piedra sobrepuesta, las casas tenían ciruelos, manzanas, peras, zapote blanco, entonces era un jardín, prácticamente era un jardín toda esta zona. Caminábamos con la maestra, nos iba ella explicando la clase de lo que era la naturaleza y la vida en el pueblo. Mi papá me contaba que pues se iban a nadar a las lagunas, o sea, a los ojos de agua que existían aquí. Entonces había toda una naturaleza propia del pueblo de Los Reyes. Se sembraba alfalfa, se sembraba maíz, aunque no lo crean, hasta la amapola se sembraba, se daba en las macetas como cualquier cosa, ¿no? Esa dinámica empezó a cambiar cuando viene la urbanización, la modernización de la ciudad. Se construye la bomba de Xotepingo a mediados más o menos los años 50 del siglo XX, y entonces empiezan, por decirlo de alguna manera, a succionar, a bombear el agua que existía en el subsuelo. Y obviamente los ojos de agua se empiezan poco a poco a secar. La secación de los lagos sí cambió por completo el paisaje. De entrada, pues cambió el sistema con el que funcionaba México Tenochtitlan y la región. Marca un cambio total en la forma de vida. Incluso podríamos decir que en parte de la cosmovisión de la gente, porque cambian los oficios, cambia el territorio del pueblo. Y cuando este ojo de agua, producto de la extracción de las bombas de Xotepingo, se escasea, ¿ahora qué hacemos? Hay que limpiarlo, lo limpian,
sacan todo el lodo que se encontraba en la parte baja y se van encontrando deidades de la época prehispánica, del posclásico. Ya en esta época de los años más recientes, ya del año 21, principios del 2000, ya se empieza a demandar que se haga un museo. Y cuando se hacen las excavaciones para poder hacer el museo, vinieron arqueólogos y alrededor del Ojo de Agua se van encontrando otros hallazgos. Lo consideró el arqueólogo que fue un teocalli, es decir, que sirvió como un adoratorio a ofrecimientos al dios Tlaloc. Por eso decimos, nuestro pueblo es histórico, tiene una historia, y por eso nosotros nos identificamos con esa parte de nuestro pueblo. Aún frente a los vertiginosos cambios que ha experimentado la zona, producto del crecimiento urbano de la Ciudad de México, el pueblo de los Reyes ha sabido preservar su identidad, tradiciones y mantener vivo su vínculo con el pasado, honrando festividades, ritos y expresiones artísticas que dan forma a su identidad. Asociaciones como la Comisión de Festejos, la Danza de los Santiagueros y la Administración del Panteón, conformadas por los propios vecinos, han sido fundamentales para mantener viva la memoria colectiva y defender el legado cultural de su comunidad. Las fiestas religiosas son un punto muy importante porque logran mantener tanto la relación social como el sentido de pertenencia, en el que participan desde los niños hasta los ancianos. Entonces es un espacio intergeneracional, también es una transmisión oral de lo que es vivir en un pueblo, ser parte de un pueblo. Entre sus calles nacen historias dignas de recordar. Se dice que don Benito Ricardo Ramírez Espíndola, hijo ilustre de los Reyes, impulsó la idea de honrar la bandera. Entre 1935 y 1936 inició los primeros homenajes en su hogar y en 1938 creó el Comité Pro Día de la Bandera para obtener su reconocimiento oficial. Su esfuerzo dio frutos en 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó oficialmente esta celebración, convirtiéndola en un legado nacional. Así, con tradiciones antiguas e historias modernas, el pueblo de los Reyes Hueytlilac se erige como un bastión de la memoria y la tradición. En una ciudad en la que podría ser un fantasma cuando vas en un transporte público, aquí no eres un fantasma, tienes ese sentido de pertenencia y esa calidez es lo que me gusta de pertenecer a los Reyes, ser parte de un lugar y ser parte de un lugar que está ligado con mis antepasados. Y que si yo tengo amor a mi familia, pues voy a tener amor por mi calle, voy a tener amor por mi colonia, voy a tener amor por mi prójimo. Entonces es esa parte que no debemos dejar perder. Los Reyes es un faro de esperanza, donde la tradición y la memoria se entrelazan, como pilares inquebrantables de una comunidad que ha sabido mantener viva su esencia a lo largo del tiempo. En cada celebración, en cada ofrenda y en cada calle engalanada, resuena el eco de generaciones que han tejido, con fe y compromiso, la historia de un pueblo que se niega a olvidar. Porque mientras haya quienes sigan honrando sus raíces, la identidad de los pueblos seguirá floreciendo, iluminando el camino de las futuras generaciones.